El pueblo estaba viviendo en una precariedad espiritual. Se había alejado de los preceptos de Dios. En el capítulo 2, como Dios envía un mensajero a Elí para recordarle sus malas acciones por el desorden que tenían sus hijos durante todo el trayecto de la vida. O sea, tenían un descontrol espiritual. Y el Señor tuvo que mandar palabras para Elí diciéndole: lamentablemente todos los de tu casa morirán por el desorden. Sí. Porque tú no has amonestado a tus hijos. Hay un desorden en tu familia y tú tienes que organizar tu casa. Es decir, has descuidado. Es verdad que eres una persona de Dios, es verdad que eres ungido por Dios, pero a veces, Aarón, las responsabilidades que nosotros tenemos cuando vivimos en una vida desordenada, desorganizada, adquiere maldición a nuestra familia. Por eso el desorden que había en el mismo altar era abominable y Dios tenía que hacer algo. Pero mientras este duerme, dice que mientras este está en el aposento, en el lugar, Dios lo llamó antes que la lámpara se apague. Samuel fue íntegro y fue dedicado a la casa del Señor, pero en el lugar, en el ambiente donde estaba Samuel, había problemas. Y hay altares que han perdido la esencia, Aarón. Hay altares que han perdido el momento específico para Dios mostrar su gloria. Ofni, Fines y el mismo sacerdote Elí, que era padre de ellos, sí, habían perdido la esencia. Los hijos del sacerdote dice que convivían con las mujeres que se acercaban allí, sí, y comían de la carne engrosada, la cual el mismo Dios le había prohibido a no comérsela. Amén. O sea que todo ese pecado, toda esa abominación en el altar de Dios llevó a Elí a descuidar el altar. Así es. A descuidar el altar a tal magnitud que la lámpara que tenía que arder 24/7 estaba a punto de apagarse. Estaba a punto de apagarse. Y el estado y la condición de la lámpara crítica era la evidencia de cómo estaba el sacerdocio de Elí. Bendiciones, amados hermanos, y sean más que bienvenidos a este su canal, Joven de Cristo. Como siempre, un placer, un beneplácito llegar a usted y poder compartir la maravilla de la palabra de Dios. Hoy me acompaña una joven brillante, poderosa en Dios, mi hermana y amiga Ana Patricia. Amén, gloria al Señor. Dios te bendiga de manera especial. Dios te bendiga más. Y asimismo que Dios continúe bendiciendo esta bella audiencia que siempre está conectándose con cada uno de nosotros. Oye, Patricia, pero tú tienes unos cuantos días ausente y dime en cuáles niveles que tú andas, desata eso. Estamos en el mismo lugar. Lo que pasa es que nosotros nos dirigimos conforme el Padre nos dirige, ¿verdad? Somos como la ola del el viento, la ola del mar, ¿verdad? Sí. Y el viento que sopla. Que un día estamos aquí, otro día estamos allí, pero estamos bajo el mismo espíritu. Ahí te metiste a San Juan 3, cuando Cristo le dijo a Nicodemo, los que son guiados por el Espíritu son como el viento. Son como el viento, exactamente. Wow, tremendo. Cuéntanos, ¿qué tema nos trae Ana Patricia en esta nueva entrega? El tema que traemos en el día de hoy es un tema de mucha excelencia, porque es poco común, pero hasta se adora. Y es antes que la lámpara se apague. Uf. Antes que la lámpara se apague. Dios mío, eso suena poderoso. Así es. Así que comparta, dale me gusta para que más vidas pues sean alcanzadas por esta poderosa palabra. Antes que la lámpara se apague. Adelante. Yo analizaba este tema, Aarón, y es que me hace referencia a esta frase, y yo puedo entender por este mismo tema que es una manifestación de algo que va a suceder. O sea, ya prácticamente estamos hablando de un amanecer. No sé si tú has leído y te has dado cuenta de que cuando la lámpara se apaga o cuando la lámpara está a punto de apagarse, fue porque estuvo encendida. Y actualmente las lámparas en la antigüedad, específicamente vamos a hablar de la lámpara que permaneció en el tabernáculo, ¿verdad? Esta lámpara permaneció encendida, pero llega un momento en el que caduca. Y llega un momento en el que se apaga, que es cuando está a punto de amanecer. Sí. Por eso traemos en el día de hoy este tema, antes que la lámpara se apague. Pero para ello, quiero que leamos una porción de la palabra de Dios en Primera de Samuel, este primer libro de Samuel, en el capítulo 3, a la altura del verso 2 en adelante. Amén. Y estaremos leyéndola en la versión Reina Valera 1960. Si tiene algún dispositivo en tu casa donde te encuentres, puedes ayudarnos a leer, en el que estaremos leyendo esta palabra bajo la comunión del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gloria a Dios. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Añade bendición al que la escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Antes que la lámpara se apague. Antes que la lámpara, vamos a hacerlo de forma práctica. Yo sé que hay personas que han escuchado la adoración, que también hay un tema de adoración en cuanto a este tema, pero suceden muchas cosas antes que la lámpara se apague. Y tú me pregúntame, ¿por qué este tema? ¿Por qué este tema? Y yo te lo voy a contestar, pero lo quiero hacer de una forma como dinámica. Es como tú preguntarme, ¿por qué surge este tema? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es el objetivo que tú quieres lograr con este tema? Lo que yo quiero enfatizar, Aarón, a esa bella audiencia que siempre se conecta con nosotros, es que lo primero es que es necesario que la lámpara esté encendida. Es necesario que la lámpara se mantenga vigente, alumbrando. ¿Y por qué te lo digo? Porque antes que la lámpara se apague, pueden suceder cosas en nuestras vidas que van a marcar un antes y un después. Ok. O sea, ¿por qué yo hice que me hicieras esta pregunta? Porque hay personas que no ha sucedido nada, pero no ha sucedido no es porque Dios no está presto para hablar a la humanidad. No ha sucedido porque quizás la lámpara se apagó. Quizás la lámpara que estuvo encendida durante mucho tiempo, hoy en día está apagada. Y van a surgir muchas interrogantes del por qué la lámpara se apagó. ¿Por qué se dejó de encender o de echarle el aceite necesario a esa lámpara para que se mantenga encendida? Ok. Para ello quiero hablar de Samuel, en el primer libro de Samuel, que escribe sobre la misma Ana, después de haber dado a luz a Samuel, llevarlo al templo de Dios, como lo había prometido anteriormente en los primeros capítulos del mismo libro, y decía que lo iba a dedicar a Dios. Ya Samuel ministraba al Señor en el templo. La lámpara es algo que nosotros lo vemos como un objeto para alumbrar. Pero la lámpara adquiere muchos significados y simbólicos que hacen referencia a nuestras vidas. Se apegan a nuestros principios, tanto espirituales como físicos. Por ejemplo, en la antigüedad, las lámparas eran elaboradas para alumbrar. También eran como hechas como antorchas. Se usaban con el fin de que donde estuviera la tiniebla, si se enciende la lámpara, pues la tiniebla tenía que irse. También la lámpara era utilizada, que fue uno de los elementos más importantes en el tabernáculo, ¿verdad? ¿Para qué? Para mantener la misma esencia de Dios en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Ahí estaba, que es lo que nosotros podemos llamarle como el candelabro. Fue elaborado de oro puro, pero ese candelabro contenía ese aceite durante toda la noche para que la lámpara no se apagara. Dios Padre. Había una responsabilidad no solamente del sumo sacerdote, o sea, de Aarón y sus hijos, sino que el pueblo era que extraía ese aceite puro de oliva, y el sumo sacerdote tenía que comprobar que era puro. ¿Para qué? Para no echarle a esa lámpara cualquier tipo de aceite, que es tipología de la unción. Sí. Entonces, nosotros vemos la lámpara, que la vamos a simbolizar como la vida espiritual del creyente. Escucha bien, como la guía. En el Salmo 119, a la altura del 105, dice que también se puede representar como una guía. ¿Por qué? Porque el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Correcto. Es decir, la lámpara no solamente alumbra el camino, sino que también guía a la persona para que pueda caminar por senderos, o sea, senderos derechos, no se va a torcer. Por eso el hombre de Dios es la lámpara. Tú eres la lámpara.
Pero el compromiso no es solo de Dios mantenerte encendido. El compromiso es personal. Correcto. ¿Cómo lo vas a lograr? A través de la historia bíblica lo vamos a entender. ¿Cómo vamos a lograr mantener la lámpara encendida? Ay, Padre. O sea que aquí conlleva esto un gran compromiso, Patricia. Una responsabilidad. Hay un pueblo que tiene que cultivar ese aceite, un aceite procesado que califique para ser depositado en la Así lámpara. es. ¿Y cómo pudieron ilustrar eso de buscar el aceite y traerlo al templo para la lámpara? Podemos ilustrarlo, ¿tú quieres que lo ilustremos en base a nuestra vida, en base a lo cotidiano, lo que nosotros vivimos? Es un asunto, Aarón, de una personalidad, de una intimidad. Lo primero es que se vea a la mano armonía. Tú hablaste claro, dijiste que había un pueblo que se encargaba de cultivar primero la oliva, pero luego esa oliva tenía que ser machacada y procesada para poder dar el producto necesario para poder ser útil en la lámpara, que es el aceite. Ahora, ¿cómo nosotros podemos lograr el aceite? El aceite se representa literalmente como nuestras acciones. Dios, Padre. O sea, nosotros queremos dar aceite, nosotros tenemos que vivir en el Espíritu, porque el aceite es lo que va a representar en nosotros un mañana próspero espiritual, un mañana lleno del propósito y el plan de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. Pero antes de que eso suceda, Dios tiene palabra para su pueblo. Ay. Hay un texto bíblico en el Nuevo Testamento que dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. ¿Qué es lo que nuestros ojos están viendo? Que nos estamos distrayendo del propósito de Dios, que las lámparas que nosotros tenemos por dentro Está apagada. está apagada. ¿Qué es lo que hemos hecho? Que hemos descuidado ese recipiente como las 10 vírgenes. Escucha bien esto. Que habían 5 que sí tenían recipiente extra. ¿Para qué? Para poder mantener esa lámpara encendida. Porque a medianoche se va a escuchar la voz del esposo que va a clamar. Y hay de las que tengan su lámpara apagada. Quizás tú tienes tu lámpara encendida, pero se te puede acabar el aceite. Sí, debe tener reserva. Quizás tú estás buscando, quizás tú buscaste ayer, pero mañana se te puede terminar. Te estoy diciendo que nosotros tenemos el compromiso de no dejar. Mira, el candelabro en el tabernáculo tenía que permanecer encendido. Por eso entiendo que este escrito acá, esta situación de Samuel, en el capítulo 3, donde dice que él ministraba al Señor en el templo. Puedo entender de que no fue a las primeras horas de la noche, porque había un problema. Pregúntame cuál. ¿Cuál, manita? A veces no es tanto echar el aceite. A veces es pensar de qué forma echamos el aceite. El pueblo estaba viviendo en una precariedad espiritual. Se había alejado de los preceptos de Dios. No sé si has leído en el capítulo 2 cómo Dios envía un mensajero a Elí para recordarle sus malas acciones por el desorden que tenían sus hijos durante todo el trayecto de la vida. O sea, tenían un descontrol espiritual y el Señor tuvo que mandar palabra para él diciéndole, lamentablemente todos los de tu casa morirán por el desorden. Sí. Porque tú no has amonestado a tus hijos, hay un desorden en tu familia y tú tienes que organizar tu casa. Es decir, has descuidado. Es verdad que eres una persona de Dios, es verdad que eres ungido por Dios, pero a veces, Aarón, las responsabilidades que nosotros tenemos cuando vivimos en una vida desordenada, desorganizada, adquiere maldición a nuestra familia. Claro, claro. Por eso el desorden que había en el mismo altar era abominable y Dios tenía que hacer algo. Pero mientras este duerme, dice que mientras este está en el aposento, en el lugar, dice que estaba, yo no digo que estaba en el mismo santuario. No digo que estaba en el mismo, donde entraba el sumo sacerdote, pero estaba cerca. Sí. Y dice que Dios lo llamó antes que la lámpara se apague. Porque es que para Dios poder manifestarse en la vida de la persona tiene que haber presencia. Presencia, intimidad. Tiene que haber una vida consagrada. Dios no se revela siempre. Dios tiene un momento específico para mostrar su gloria a aquellos que se lo merecen. Tremendo. Porque no todo el que dice, yo escuché la voz de Dios, sabe cómo es la voz de Dios.
Samuel vivía consagrado y dice que desde su juventud Samuel fue íntegro y fue dedicado a la casa del Señor. Pero en el lugar, en el ambiente donde estaba Samuel, había problemas. Y hay altares que han perdido la esencia, Aarón. Hay altares que han perdido el momento específico para Dios mostrar su gloria. Ay. Por eso es que hay tanta carnalidad, por eso es que hay tanta mortandad. Y cuando Dios quiere dejarse sentir, el hombre dice, no, ya no queremos sentir a Dios. ¿Sabe por qué? Pregúntame por qué. ¿Por qué, manita? Porque se desacostumbraron de la presencia. El hombre que se olvidó de los preceptos ya no conoce la presencia. Por eso es que se confunden cuando Dios está hablando. ¿Sabe por qué? Pregúntame por qué otra vez. Manita? ¿Por qué se confunden cuando Dios está hablando? Porque ellos hace tiempo que no escuchan la voz de Dios. Dios Padre. Entonces esto puede limitar la comunión de otros que sí están buscando la presencia del Señor. Está tremendo. Ofni, Fines y el mismo sacerdote Elí, que era padre de ellos, sí, habían perdido la esencia. Los hijos del sacerdote dice que convivían con las mujeres que se acercaban allí, sí, y comían de la carne engrosada, la cual el mismo Dios le había prohibido a no comérsela. Amén. O sea que todo ese pecado, toda esa abominación en el altar de Dios llevó a Elí a descuidar el altar. Así es. A descuidar el altar a tal magnitud que la lámpara que tenía que arder 24/7 estaba a punto de apagarse. Estaba a punto de apagarse. Y el estado y la condición de la lámpara crítica era la evidencia de así cómo estaba el sacerdocio de Elí. Dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dos principios. Mira, lo primero es que si nosotros no tenemos la voz de Dios, estamos muertos. Pero si tampoco tenemos visión, mira, no hay una cosa más desagradable que un líder sin visión. Uf. Un líder sin visión es un líder que va a corromper al pueblo. Porque no solamente eran los hijos de Elí que estaban corrompidos. Tú sabes que cuando el líder, que es el modelo, se tuerce, ¿verdad? Sus rodillas están torcidas, los que vienen detrás también se van a corromper. Y esto era lo que estaba provocando que ya Dios no hablara con frecuencia, que la misma gloria de Dios no descendiera como tal. Es decir, perdió la visión. Y pasó un tiempo, porque dice que ya Elí está viejo. Mucho antes o después de que el profeta que Dios había enviado para darle una palabra, no era que Elí era el peor. Escucha bien. Lo que pasa es que a veces nos acostumbramos mucho a arrepentirnos, escucha bien, a reconocer nuestros errores, pero no nos apartamos de ellos. Es decir, sí, es verdad, eso no está bien, porque en el capítulo te da cuenta que Elí reprende a sus hijos, pero le consiente seguir haciendo el pecado. Dios, entonces, habemos personas que somos muy extensos en decir, es verdad, yo no lo estoy haciendo bien, pero no nos apartamos del pecado. Y la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. El hombre que se arrepintió de corazón, Dios lo perdona. O sea, Patricia, cuando hay pecado, cuando hay abominación y el líder no actúa, tarde o temprano la consecuencia viene, no simplemente sobre aquellos que han originado el pecado, sino aún sobre aquel que es responsable de cuidar la cosa santa y no corrige. Exactamente. Y es la característica de muchos líderes hoy en día. Amén. Que están viendo el desorden, están viendo el problema. No, vamos a dejárselo al Espíritu Santo. Espérate. Tú tienes que actuar. El Espíritu Santo va a completar. Exacto. En base de tu actuación en contra de lo que está malo. Es que vamos a pegar lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Y al mismo tiempo, al César lo que es del César, a Dios lo que de Dios. Si tu rol, si tu responsabilidad es dar ejemplo, y si tú ves algo que está pasando en el altar, que está pasando con un miembro, mira, está con el mismo líder, con altura, con respeto, con amor, porque Dios es un Dios de amor. Y el Señor a quien ama corrige. Pero ¿qué está pasando con Elí? Hay un descuido. Lo primero que él se descuida de su vida espiritual. Lo segundo es que aquí vemos la falta de importancia en que sus hijos puedan fallecer, puedan desfallecer por el desorden que había. Las cosas de Dios, Aarón, son sagradas. Claro. Son apartadas. Y Dios no negocia su altar, Patricia. Entonces, ¿perdón? Dios no negocia su altar. Dios no negocia su altar. No hay favorito. No hay favoritismo, no, que yo lo acepto porque es mi hijo. Él es el hombre de la unción. No, no, no. Es que Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando se trata de Dios no existe eso. Ay.
Cuando se trata de Dios, aquí somos un solo pueblo. ¿Para qué? Para guardar la palabra del Señor. No había visión con frecuencia. ¿Por qué no había visión con frecuencia? Porque el hombre estaba en pecado. Porque el pueblo se estaba olvidando de los estatutos. Porque el pueblo se había olvidado de una palabra que Dios le dio. Ahora el Señor está aquí, vemos aquí un renuevo para el pueblo. ¿Cómo así? Dame ese dato. Aquí vemos un renuevo, una semilla que está a punto de germinar. Un hombre que está a punto de levantarse con nuevos proyectos. Por eso dice antes que la lámpara. O sea, ahora tú te vas a reír con lo que te voy a decir. Es verdad que vamos a padecer por lo que alguien hizo. Es verdad que los que sí son íntegros pueda ser que ellos sufran las influencias del que pecó, del que no se sometió. Pero va a llegar un momento que tanto hacer el bien, que tanto consagrarte, esto va a llegar a la misma presencia de Dios. Sí. Por eso el Señor dice que antes que la lámpara se apague, Dios decide hablar a Samuel. Y sabes que quiero hablar a esa bella audiencia. Antes que la lámpara se apague, Dios va a hablar a tu vida. Antes que la lámpara se apague, el resultado de todas esas noches de rodillas clamando a Dios, Dios te va a hablar y te va a responder. Tremendo. Antes que la lámpara se apague, todas las peticiones, Aarón, que hicieron delante de Dios, entendiendo que un día iban a ser contestadas, Dios la va a contestar. ¿Sabe por qué? Porque todavía queda un poquito de aceite. Sí, sí. Todavía están como la viuda que clamaron a Eliseo y le dijeron, tu siervo, mi marido, ha muerto. Nosotros no tenemos provisiones. Mis hijos van a ser llevados como esclavos. Y Eliseo, ¿qué le dijo Eliseo a esta mujer? Declárame qué tienes en tu casa. ¿Qué tienes en casa, Una vasija. Esa vasija era de aceite. Pero a veces nosotros exigimos el aceite y no tenemos la vasija. Ay, ¿cómo a así? veces nosotros exigimos proveernos del aceite de la unción y la vasija, número uno, a veces no tenemos la vasija. Y número dos, a veces la que tenemos está en un estado crítico que no puede recibir el aceite. Probablemente esté rota o quizás esté sucia. Ahora necesitamos el recipiente para poder almacenar el aceite necesario de encender nuestra lámpara. Dios Padre. Jehová llamó a Samuel. Jehová llama a Samuel para que le diera mantenimiento a dicha lámpara. O sea que para este tiempo y para esta hora Dios ha preservado a uno Samuel y a la misma vez los llama. Amén. Para ser útil donde otros que debían ser útiles han sido inútiles. Han sido inútiles. Porque hay algo que quiero desatar aquí de parte de Dios. Amén. Y es que Dios destituye a Ofni, Fines y aún el mismo Elí. Pero cuando Dios levanta a Samuel, Samuel era uno que valía por 3. Así es. Operó como profeta, como rey, como sacerdote. Así es. O sea, cuando la cantidad no está siendo efectivo, Dios va a levantar la minoría que va a cubrir todo lo que no pudo cubrir aquella cantidad. Dios lo puede hacer. Suelta eso, Patricia. Cuando Dios quiere mostrar su gloria, Él no necesita cantidades para manifestarse. Con un solo que esté dispuesto a saber escuchar la voz de Dios, porque quizás había personas que dicen, ¿cómo es posible que Samuel no conoció la voz de Dios? Él nunca la había escuchado. Sin embargo, uno con experiencia, que fue el mismo, él le dijo, cuando vuelva la voz, responde, habla que tu siervo escucha. Y vemos un Samuel que está dispuesto. A mí me gustó algo de Samuel, y pregúntame qué. ¿El qué? Y es que Samuel era una persona humilde y se medía antes de acercarse al hombre de Dios. Samuel siempre tomó en cuenta la altura que tenía Elí, aunque había problemas. Por eso cuando el Señor le da palabras que eran palabras duras, y es simplemente la confirmación de la que ya Dios le había hablado al profeta, que le había enviado a decir a Elí, era confirmándole de que así mismo como el Señor le profetizó anteriormente iba a suceder. Padre. Es que tu casa será exterminada, tus hijos van a morir. Consecuencia. Esta es la consecuencia, esta es la parte en el que ya el Señor ya tiene todo organizado. Y vemos que Él como que no quiere decirlo, como que hay una turbación en Él. Porque a veces hay palabras, Aarón, que son duras. Sí. Y nosotros necesitamos un empuje, como ese que le dijo Elí a él. Le dijo, mira, si tú no me das la palabra, entonces el problema será tuyo y acarrearás maldición tú.
En pocas palabras, lo que sea que tú me digas que venga de parte de Dios, yo tengo que recibirlo. Así que suelta la palabra. Hay unos Samueles por ahí que se quedan callados. No porque es el pastor, no porque es el profeta. Yo no puedo decirle eso al profeta, pues vas a tener problemas con Dios. Padre amado. Porque el hombre de Dios que ha depositado una palabra al Señor para impartirla al que carece de la necesidad, si no da la palabra, el que acarrea maldición eres tú. No que es el pastor. Si Dios te dio una palabra con dulzura, con amor y con respeto, pero dale la palabra. Si tiene que reprenderlo, repréndelo. Hazlo con altura, con respeto, pero usted le puede decir a su líder, mire pastor, con el respeto que usted se merece, las cosas no proceden bien. Las cosas no están bien y tenemos que organizarlas. Por eso la iglesia se compone de un cuerpo oficial y de un líder principal. ¿Para qué? Para trabajar en conjunto. Antes que la lámpara se apague, la desunión tiene que irse del pueblo. Correcto. Antes que la lámpara se apague, el hombre tiene que provocar a Dios. Sí. El hombre tiene que ir a la intimidad y buscar la presencia de Dios. Que yo no tengo fuerza, que yo estoy agotada, que tengo batalla, Aarón, que mi ministerio está en el suelo. Yo tengo que hacerlo antes que la lámpara se apague. Porque cuando la lámpara se apaga por completo, va a menguar. Escucha bien que te lo digo, porque esto suele pasar. Va a menguar el propósito de Dios en la vida de esa persona. Sí. Y es crítico porque el pecado, la desobediencia, Amén. En los tiempos de Elí, trajo una escasez a la voz y a las visiones de Dios. Amén. Por eso ha estado escaseando tanto la voz de Dios y las visiones sobrenaturales de Dios en la vida del creyente, Amén. Debido al pecado y a la falta de consagración. Amén. Porque Elí estaba trabajando en base ya de experiencia que él había adquirido en el pasado, pero nota que ya Dios no le hablaba. A quien Dios le habló fue un niño, un jovencito que estaba principiando, porque ese era el que se estaba guardando para Dios. Así y el es. que estaba en la intimidad con el Padre. Así es. Y hacemos un llamado a esas personas que se han olvidado, que están cansados, que ya no pueden orar, que se duermen y a veces ya no tienen fuerza, han perdido la fe. Han perdido esa esencia que tenían al principio, en el que ellos solían apartarse sobre la Biblia y leer, conocer la palabra. Esto tiene mucho que ver con conocer la palabra. A veces estamos esperando un profeta que venga cuando el apóstol Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Estamos llamados a creerle al Señor y a decirle, Señor, yo estoy en el suelo. Yo decía en estos días que esto no es para el que diga que está prendido y está apagado. Lo decía en un mensaje. Porque a veces nosotros queremos como impactar mucho a las naciones, impactar mucho al pueblo, a la iglesia y hasta a nuestros propios amigos, cuando nosotros mismos no somos impactados con nosotros mismos. Es decir, déjame dar para el pueblo, pero en su consciente, en nuestra personalidad sabemos que ni nosotros mismos no queremos escuchar. No sé si me entendiste. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque nuestras malas acciones han provocado que nosotros mismos estemos en la carne. Y cuando estamos en la carne, va a escasear la presencia de Dios en nuestra vida. Voy al monte porque necesito la presencia. Aarón, la presencia no se busca en el monte. Aclárale eso a la multitud. La presencia no se busca en el monte. La presencia se busca en la intimidad que tú tengas con Dios. La presencia se busca en el modelo a seguir que tú debes de ser para el pueblo. La presencia se busca en una relación íntima con Dios. Y es complicado, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Sacrificándonos para Dios. Pablo dijo, muero cada día. Nosotros necesitamos morirnos. Necesitamos estar detenidos para el mundo, pero avanzando para Dios, para poder lograr esa estrecha. Aarón, no es fácil, yo sé que es difícil, pero yo sé que tú lo puedes lograr. ¿Cómo lo vas a lograr? Sacrificando momentos de calidad en una estrecha relación con Dios. Es difícil, pero no es imposible. ¿Cómo lo vas a hacer? Te vas a levantar y vas a pensar, Señor, dime cómo lo hago. Habla, como dijo Samuel, ahora quiero escucharte. Es verdad que la visión escaseaba, es verdad que la presencia no estaba presente, pero ahora dime, ¿qué quieres que haga? Antes que la lámpara se apague, yo quiero ponerme de pie.
Antes que la lámpara se apague, yo quiero volver a orar como solía hacerlo. Antes que la lámpara se apague, yo quiero buscar tu presencia. Antes que la lámpara se apague, tengo que ser fuerte. Antes que la lámpara se apague, no puedo quedarme detenido viendo cómo mi familia está a la deriva. No. Antes que la lámpara se apague, yo tengo que orar por los míos. Tremendo. Yo tengo que interceder por mis hijos. Señor, antes que la lámpara se apague, nosotros tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Sí. Es que si la lámpara está a punto de apagarse porque hay un descuido espiritual. Amén. Porque el pueblo dejó de cultivar o buscar el aceite. Nota que el aceite no estaba en medio de la ciudad. No. Según Mateo 26, donde se cultivaba el aceite en primer lugar, era en el monte Getsemaní. De hecho, la palabra Getsemaní significa prensa de oliva, donde se cultivaba y se prensaba. Hay que salir del lugar de confort, hay que salir de la ciudad y hay que subir a la montaña. Amén. Y el problema de esta gran parte de esta generación que no quiere salir del confort, no quiere subir a la montaña, Amén. no quiere entrar en Getsemaní, en la prensa de oliva, porque antes de traer el aceite no se podía traer sin procesar. Amén. Se necesita un proceso. Así es. Por eso es que es necesario que nosotros nos sacrifiquemos, no solamente para hacerlo, sino para machacarlo, sino para ver. Yo no sé si tú has leído una historia en Jueces sobre el aceite, que el mismo olivo dice que fueron una vez los árboles a elegir sobre sí y dijeron al olivo, ven y reina sobre nosotros. Y el olivo le respondió, y he de dejar mi aceite con el que se honran Dios y los hombres, para ir y ser grande sobre ustedes. Es decir, si yo nací para dar aceite, yo tengo que ser machacada. Y vemos que él está protegiendo, está defendiendo su asignación. Es una forma de recordarle a muchas personas que no importa en la formación que ellos van a conseguir, el aceite, como dijiste, si te tienes que trasladarte de un lugar a otro y ser machacado allí para lograr traer suficiente aceite, tienes que hacerlo. Claro. Tienes que sacrificarte. Manita, es que yo no tengo mucha fuerza, yo siento como que mi ministerio ya no es el mismo, como que antes, como que fluía más. Tienes que volver al primer amor. Déjate de buscar el aceite. Cuando esto está pasando es porque menguaron. Y cuando mengua el aceite, que por eso te mencionaba la viuda que hasta salté, y es que de inmediatamente se terminaron las vasijas, cesó el aceite, no hay aceite. Si no hay vasija disponible para Dios manifestar la unción que tú necesitas, tú no vas a recibirlo. Porque lo que va a garantizar que tú recibas, ¿no? Mira, sea lo que sea, tú puedes buscar a quien tú quieras, puedes buscar a Dios, puedes meterte en ayuno. Si la vasija no está apta para recibir dicho aceite, entonces va a cesar el aceite. Dios Padre. Si tu cuerpo, si tu formación espiritual, tú eres la carroza, tú eres la vasija, si no está capacitada, si el odre está viejo, si está feo, si está andrajoso, si está roto, tienes que ir donde el alfarero, porque la vasija del aceite no puede estar rota. Muy fuerte. Tú necesitas, tú no puedes tener una abertura, no puedes tener una grieta. Y hay personas que quieren aceite, pero tienen grietas en sus corazones. Tienen grietas que tienen que ser saturadas, tienen que ser curadas. ¿Qué fue lo que provocó que tú hoy no tengas el aceite necesario para poder encender tu lámpara? Dios. El Señor le habló claro a la iglesia en Éfeso y le dijo, miren, ustedes tienen que organizarse. Porque si no os vendré y lo quitaré del candelero. Es decir, el candelero, esa candela, esa llama que se manifiesta sobre ustedes. Si ustedes no se ponen a cuenta, pues yo lo voy a apagar. Sí, sí. Por eso necesitamos personas que se responsabilicen de su llamado, que cumplan con el rol que Dios le entregó por encima de cualquier cosa, por encima de una debilidad, por encima de una necesidad, por encima de la pobreza, por encima del proceso, por encima de que tengo un esposo inconverso, de que mis hijos están en las drogas. Por encima de todo eso, nosotros necesitamos ponernos a cuenta con Dios, porque Él nos va a pedir cuenta. Sí, lo que pasa es que hay dos grupos de creyentes. ¿Cómo así? Según Mateo 25, acerca de las 10 vírgenes, recuerdan que eran 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, que son las necias,
dependían o querían depender de las prudentes. Danos de vuestro aceite. Porque hay un sinnúmero de creyentes que no quiere ir a la fuente. Quiere que otro vaya por él y que le traiga. Pero ellos nunca procuran de conocer la fuente y ir allá. Amén. Por ejemplo, ellos dependen de un predicador, dependen de la oración de otro, dependen de la búsqueda de otro. Así es. En parte sí, pero no puede ser en totalidad. No. Por eso las prudentes dicen, no podemos darle a ustedes que cuando viene a ver nos quedamos sin nada. Vayan a comprar, vayan a la fuente. Sí. Y necesitamos ese tipo de creyente que no se acostumbre a estar pidiendo, a estar mendigando. Así es. Donde Patricia cultivó, hay para Aarón. Donde Aarón cultivó, hay para Pedro, hay para Juan, hay para una María, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me impactó eso, me gustó esa parte que tú mencionaste de las prudentes, de las 5 vírgenes prudentes. Y es un formato que ellas reconocieron algo, me impacta y yo lo voy a atesorar para mí. Y es que ellas reconocieron que tanto nosotros dar un día tiene que acabarse. Se acaba. A veces nosotros queremos dar y dar y dar y estoy bajo una llama. Tú no has visto personas que siempre están bajo una unción tan profética que ellos nunca se vacían. Ellos siempre están rebosantes. Pero quiero decirte que tanto dar un día se te puede acabar. Tú necesitas también estar apegado a la fuente y no volverte inmortal. Decir, no, porque yo estoy bajo una candela. Yo estoy bajo una llama que yo no necesito mucho bajar al monte. Tú necesitas bajar a la intimidad. Tú necesitas estar en la presencia. Porque hay algo que Dios quiere hacer contigo. Ellas le dijeron, mira, para que no nos falte a nosotras y a vosotras mismas, vayan a donde venden. Y eso es lo que tiene que hacer el hombre de Dios. Nadie se puede sentir mal, porque a veces se sienten mal. Se sienten mal. Marita, no, guerrera, vamos a la presencia. Es que hay un tiempo, Patricia, donde el gran ministro de Dios no está en tiempo de dar, no está en condición de dar. Y los pocos que tú tienes, tú no los puedes dar porque te vas a quedar sin nada. Así es. Es un tiempo de atesorar los pocos que tú tienes, porque hay una escasez. Y que lamentablemente lo que nosotros como líderes, como evangelistas, el profeta da la palabra, pero de esa misma palabra tú puedes seguir el carril. Vemos a Agar estando en el mismo desierto, cuando Abraham la mandó, que la despachó, ¿qué fue lo que Abraham le dio a ella? Agua. Le dio un odre de agua, le dio una vasija con agua, le dio pan, pero dice que se terminó. Y en medio de ese proceso, Dios le hizo entender que la fuente estaba ahí. Le hizo entender que todo no proviene del que puede trascendental, de que te puede traspasar. Hay gente que le encantan los traspasos. Yo quiero de la unción de fulano y le caen atrás como le caen atrás al 911. Pasa el 911, hay un tapón, me voy atrás del 911 porque él es el que está adelante. No, manito, busca tu propio aceite. Porque tu lámpara no necesita sobra. Tu lámpara necesita el aceite que venga de arriba, el aceite que viene de la propia fuente. Es que yo no lo siento como lo siente el evangelista Aarón, es que tú tienes una intimidad personal con Dios. Y yo digo algo y siempre lo voy a retener, y es que nosotros somos auténticos, Aarón. Sí, sí. Nosotros tenemos una identidad. Nadie tiene y esa identidad no se puede mezclar con otra. No. Cuando tú vives bajo ese yugo, bajo esa identidad con Dios, el Señor mismo tiene la responsabilidad de llenar tu vasija. Claro. Tú no te das cuenta que hay personas que nacen gemelos o mellizos, gemelos. Nacen el mismo día y cuando le toman la huella digital, viniendo de un mismo vientre, de una misma matriz, no tienen la misma huella digital. Del mismo saco. Es que cada quien de manera distinta tiene un diseño de parte de Dios. Amén. Yo lo que tengo que adaptarme al diseño, preguntarle a Dios, ¿cuál es mi diseño? Porque si opero fuera del diseño, opero como copy, no como original. Entonces hay un problema ahí. Cuando nosotros operamos como copia, entonces somos falsos. Somos falsos. Y el mismo apóstol Pedro dice en el capítulo 2, versos 9 y 10, que nosotros somos el real sacerdocio. Nosotros somos un linaje escogido y somos adquiridos por Dios. Nosotros no somos cualquier persona. Tú no fuiste adquirido por un evangelista. Tú no fuiste adquirido por un pastor, un líder. Tú fuiste adquirido por Dios como un real sacerdocio. Mira, me gustaría que tú me ayudes con esta parte. En una ocasión Jesús le dijo a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Y no se enciende una lámpara y se pone debajo del admó, o sea, bajo la mesa, sino sobre el candelero. Patricia, ¿qué tú puedes desglosar ahí? ¿Tú crees que hay lámparas que están debajo de la mesa? ¿O qué está pasando con esta lámpara? Sí, lo primero es que menciona dos partes. Abajo de la mesa y parece que está fuera del candelero.
El candelabro, yo digo que Utaya. representa a Cristo y lo que está dentro es la llama que el Señor produce en el creyente. Cuando nosotros ponemos el candelero, o no el candelero, por eso dice candelero. ¿Y cómo fue que dijiste? Sí. Está debajo de la mesa, pero dice que lo pongamos en el candelero. Es decir, de la única forma que nosotros podemos brillar es cuando estamos encima del candelero. Ay. En la oscuridad, en el secreto, escondido, donde nadie nos ve. Por eso es que hay muchos ministerios que están estancados, porque ellos no salen a la luz. Ellos no quieren alumbrar. ¿A que tú no sabes por qué no quieren alumbrar? ¿Por qué? Para no tener compromiso, para no ¡Ey! tener responsabilidad. Toma, hombre. No necesito muchas cosas, pero es porque saben que demanda guardarse para Dios. El hombre que alumbra, ¿qué es lo que pasa cuando tú alumbres? Hay otro La que se Biblia dice benefician. que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas. Cuando tú decides alumbrar, todo lo malo que hay en ti tiene que ser alumbrado. Y cuando es alumbrado, hay una demanda a dejarlo, a apartarte del pecado. Por eso hacemos un llamado a los creyentes que no están alumbrando. ¿Por qué no están alumbrando? Porque están debajo de la mesa. Y no es tiempo de estar escondido. No. No es tiempo de estar agachado. Saca el ministerio. Sácalo al flote. Saca el llamado. Saca la vasija. Porque esa lámpara necesita alumbrar a todos, ayúdame ahí, Los que están en la casa. los que están en casa. O sea, hay una multitud que depende de tu hay luz. una multitud que está esperando que tú alumbres para ellos poder entender. Esto voy a ilustrarlo en esa multitud que está sediento de una palabra, Sí. que está sediento de la presencia. Y tú con tus actitudes te vas a salir debajo de la mesa y te vas a poner en el candelero. Te vas a poner en ese lugar donde Dios te quiere. ¿Para qué? Para que todos los que carecen una necesidad Ey. puedan ser alumbrados. Muy fuerte, Patricia. Hay que ponerse en el lugar donde corresponde estar Así es. y no debajo de la mesa. Y no debajo de la mesa. Usted que se siente estar debajo de la mesa Sálgase de la mesa. y póngase sobre el Y candelero. póngase sobre el candelero. Manicia, usted tiene la parte final. Amén. Es importante tomar en cuenta aquí que no importando la condición a veces, Dios siempre tiene un Samuel, Dios siempre tiene a alguien reservado. Y me gusta porque esos Samuel que le dio dificultad nacer, sí, porque le dio dificultad, fue difícil para ellos nacer. Incluso hubieron personas que pensaron que él no iba a nacer, pero sí el Señor le dio la oportunidad a una mujer que oró como Ana y le pidió al Señor esa oportunidad de poder conservar ese niño. Sabes, aunque otros piensen que tú nunca vas a nacer, el día que nazca será notorio porque la voz de Dios será lo que te levantará para germinar semillas que están estancadas. No importa en las condiciones en que te encuentres, te vas a levantar como Samuel y vas a escuchar la voz de Dios porque la lámpara todavía le queda un poquito de aceite. Tremendo, Así Patricia. que Dios te bendiga y Dios te guarde. Siempre es una bendición compartir este excelente tema. Amén. Hablando Gloria a tuyo. Dios. Y yo sé La que gloria. sé fielmente de que este tema va a trascender Amén. límites, barreras. Amén. Y en este momento está tocando corazones. Lámparas que estaban descuidadas, que estaban sin aceite, que no estaban teniendo el mantenimiento adecuado. Hoy van a retomar esas personas su lugar y van a hacer lo que tienen que hacer de parte de Dios. Amén. Hemos llegado a la parte final, al junto de nuestra hermana Ana Patricia. Usted que está ahí, no olvide darle me gusta, suscribirse si aún no lo ha hecho, activar la campanita. Dejen en la caja de comentarios su maravilloso comentario que siempre da un vistazo. Y si le gustaría otro tema, díganos cuál tema compartir al junto de nuestra hermana. Y esto ha sido Joven de Cristo. Manita, un beneplácito. Dios te bendiga. Para mí fue un placer estar aquí. Amén.